¿Qué tal, amigo? A ver, cuéntanos. Hola, bueno pues hoy estoy aquí para hablarles de una película muy extraña que es fundacional para el horror, pues, creo que de Asia incluso, no nada más de Japón. Y esta película se llama Onibaba, el mito del sexo. Es de 1964, está en blanco y negro la película, está dirigida por un cuate llamado Kaneto Shindo. Y algo que me llama mucho la atención es que es una de las 4 películas favoritas de William Dafoe. Lo confesó en una entrevista me parece que de Letterboxd, página de calificación de películas, etcétera. Y bueno, la verdad es que no es muy conocida, es una pieza cinematográfica muy, digamos, de género. Solamente los más clavados han escuchado hablar de ella. No es difícil de conseguir hasta eso, yo la vi en Nook.ro hace mucho tiempo. Este sitio ruso maravilloso. Y pues si quieren aventurarse un poco en el horror como género, yo creo que sí es una visita obligada, sobre todo si quieren conocer más sobre cómo en Oriente utilizaron este género para contar historias. Bueno, vamos a comenzar. Imaginen un mar, pero no un mar de agua, sino un mar de juncos. Cañas altas, más altas que una persona, y se mueven con el viento como si respiraran. Un lugar donde cualquiera puede esconderse, un lugar donde cualquiera puede desaparecer. En medio de ese mar de hierba hay un agujero, un pozo profundo, oscuro, antiguo. Nadie sabe quién lo cavó ni cuándo. Solo sabemos una cosa: ese agujero se traga a la gente y nunca la devuelve. Estamos en el Japón del siglo XIV. El país está destrozado por una guerra civil. 2 emperadores rivales se disputan el trono y los ejércitos arrasan los campos reclutando a los hombres a la fuerza. Los cultivos se pudren, las ciudades arden. El pueblo sencillamente se muere de hambre. En medio de ese caos viven 2 mujeres. La película nunca nos dice sus nombres, y eso es importante. Podrían ser cualquiera. Una es una mujer mayor, de mirada afilada. La otra es Sunwell, joven, callada, con toda la vida por delante, si es que logra sobrevivir. El hombre que las unía, el esposo de la joven, fue arrastrado a la guerra hace tiempo. Se llamaba Kichi, y desde que se lo llevaron, las 2 mujeres no han sabido nada de él. ¿Y cómo sobreviven 2 mujeres solas en un mundo así? Sin tierras, sin comida, sin protección. La respuesta es brutal: matando. La película abre con una escena que te hiela la sangre. 2 samuráis heridos huyen de una batalla y se internan en el juncal buscando refugio. Corren entre las cañas, agotados, y de pronto, 2 lanzas salen disparadas desde la hierba y los atraviesan. Caen muertos sin haber visto siquiera a sus atacantes. De entre los juncos emergen la anciana y el joven, una frialdad de rutina, porque esto claramente no es la primera vez. Desnudan los cadáveres, les quitan las armaduras, las espadas, todo lo que tenga valor. Y luego arrastran los cuerpos hasta el agujero y los tiran adentro. Los cadáveres caen en la oscuridad y se pierden para siempre entre los huesos de todos los que cayeron antes. Ese es su oficio. Cazan soldados perdidos como quien caza conejos. Después llevan el botín a un comerciante llamado Uchi, un hombre grasiento y aprovechado que vive en una cueva. Le cambian las armaduras por sacos de mijo.
Comida por muerte. Ese es el trato. Esa es su vida. Y ojo con este detalle. Cuando las vemos comer, la cámara se acerca a sus bocas devorando la comida como animales. La película nos lo está diciendo desde el principio. Aquí el hambre lo gobierna todo. El hambre de comida. Y muy pronto, otra clase de hambre. Un día, todo cambia. Aparece un hombre en el juncal. Se llama Hashi. Es un vecino, un campesino que fue reclutado para la guerra junto con Kichi, el hijo de la anciana, y ha vuelto, vivo y solo. Las dos mujeres lo rodean de inmediato con una sola pregunta en los labios. ¿Dónde está Kishi? Y Hashi les cuenta la verdad, o al menos su versión. Él y Kishi desertaron del ejército, hartos de pelear una guerra que no era suya. Huyeron juntos, y en el camino, muertos de hambre, intentaron robar comida a unos campesinos. Los campesinos los descubrieron y mataron a Kishi a golpes. Hashi logró escapar de milagro. Kishi está muerto. El hijo está muerto. El esposo está muerto. La anciana lo escucha con el rostro endurecido. La joven baja la mirada. En este mundo no hay tiempo para el luto, pero algo se ha roto. Y algo nuevo, algo peligroso, acaba de empezar. Que Hashi se instala en una choza cercana y empieza a cazar samuráis igual que ellas. Y desde el primer momento, sus ojos se clavan en la joven viuda. La mira mientras trabaja, la mira mientras se baña en el río. Le desea abiertamente, sin disimulo, con un descaro prácticamente animal. Y la joven, al principio lo rechaza. Lo escupe, lo esquiva, lo insulta. Pero es joven, está viva, lleva años sola. Y ese hombre insistente, vulgar, lleno de energía es lo único parecido a la vida que ha aparecido en ese páramo de muerte. Una noche, Hashi se acerca a la choza de las mujeres, llama a la joven en voz baja, y ella sale. Empieza entonces un ritual secreto que se repetirá toda noche tras noche. Cuando la anciana se duerme, el joven se levanta en silencio, sale de la choza y corre. Literalmente corre, desesperada, a través del juncal bajo la luna, hasta la choza de Hashi, y ahí se entregan el uno al otro con una pasión hambrienta, física, sin una sola palabra de amor. Esas carreras nocturnas entre los juncos son de las imágenes más famosas de la película. El deseo filmado como una estampida. Pero los secretos no duran en un lugar tan pequeño. Una noche, la anciana se despierta y descubre que la joven no está. La busca, la sigue, y a través de las rendijas de la choza de Hashi, ella ve todo. Y aquí la película nos muestra algo fascinante. La reacción de la anciana no es indignación, tal. Es algo mucho más retorcido. Miedo, en primer lugar, que ella no puede cazar samuráis sola, necesita a la joven para sobrevivir. Si Hashi se la lleva, si se van juntos, la anciana morirá de hambre. Es así de simple. Celos, en segundo lugar, y no solo celos de perder a su compañera, sino envidia carnal. La anciana también es una mujer, también siente deseo. En una escena desgarradora la vemos sola, abrazándose a un árbol seco, flotándose contra él, consumida por un fuego que ya nadie quiere apagar en ella. Entonces la anciana pasa al ataque. Primero intenta seducir a Hashi ella misma. Se le ofrece directamente. Le suplica que la tome a ella también. Hashi se ríe en su cara y la rechaza con crueldad. Ese rechazo la humilla y la envenena todavía más. Después lo intenta con la joven y usa el arma más vieja del mundo: la religión y el miedo.
Le dice que lo que hace es pecado. Acostarse con el amigo de su esposo muerto es una ofensa terrible, y le describe con detalle el infierno budista. Los tormentos, las calderas, los demonios que castigan a las mujeres lujuriosas por toda la vida. La joven la escucha asustada, pero cuando cae la noche, el cuerpo puede más que el miedo, y vuelve a correr entre los juncos hacia Hashi. La anciana comprende que las palabras no bastan. Necesita algo más fuerte. Necesita que el infierno se vuelva real. Y el destino, si lo hubiera escuchado, le pone el infierno en la puerta de su casa. Una noche, mientras la joven está con Hashi, alguien se acerca a la choza de la anciana. Es un samurái perdido, un guerrero de armadura elegante claramente de alto rango. Pero hay algo profundamente perturbador en él. Lleva puesta una máscara de demonio. Una máscara Hanya, blanca, con cuernos, con una sonrisa cruel y ojos vacíos. En el teatro japonés, esa máscara representa a una mujer consumida por los celos hasta transformarse en demonio. Quédense con este dato porque no es casualidad. El samurái, apuntándole con su lanza, obliga a la anciana a guiarlo fuera del juncal. Mientras caminan, ella le pregunta por qué lleva esa máscara. Y él responde con arrogancia. La usa para proteger su rostro, porque es el hombre más hermoso de Kioto y no quiere que la guerra estropee su cara perfecta. La anciana camina delante de él entre las cañas, sumisa, obediente, y de pronto salta a un lado. El samurái da un paso más en la oscuridad y el suelo desaparece bajo sus pies. Cae al agujero, el pozo de los muertos. Se escucha el impacto seco de su cuerpo contra el fondo. Sorry, man. Entre los huesos de todas las víctimas anteriores. Luego, silencio. A la mañana siguiente, la anciana baja al pozo con una cuerda. Quiere la armadura, claro, que es valiosísima, pero sobre todo quiere la máscara. Tira de ella y no sale. Está pegada al rostro del muerto. Tiene que hacer palanca, forcejear, arrancarla casi con violencia. Y cuando por fin la máscara cede, la anciana ve lo que había debajo. El rostro del hombre más hermoso de Kioto es una ruina. Desfigurado, cubierto de llagas y cicatrices terribles. La máscara no protegía su belleza, escondía su monstruosidad. Muchos críticos han visto en ese rostro destruido una referencia directa a los sobrevivientes de Hiroshima y de Nagasaki, los rostros quemados por la bomba atómica. El director Kaneto Shindo era de Hiroshima. Esa imagen no es gratuita, es una cicatriz de su propia historia. Pero la anciana no reflexiona sobre nada de eso. Ella solo ve una cosa, un arma. Acaba de encontrar la manera de fabricar su propio infierno. Esa misma noche, el joven sale de la choza, como siempre. Corre entre los juncos hacia Hashi. La luna ilumina el camino. El viento agita las cañas. Y de pronto, en medio del sendero, aparece un demonio. Una figura con rostro blanco, cuernos y una sonrisa de pesadilla surge de entre la hierba, con los brazos abiertos, bloqueándole el paso. La joven grita, cae al suelo, se arrastra, huye despavorida de vuelta a su casa, convencida de haber visto al demonio del que le habló su suegra, el castigo por su lujuria, el infierno hecho carne. Por supuesto, nosotros sabemos la verdad. Es la anciana con la máscara del samurái muerto. Y el truco funciona. Noche tras noche, cada vez que la joven intenta ir con Hashi, el demonio le sale al paso. La muchacha, aterrorizada, deja de ir. Reza, tiembla, obedece. La anciana ha ganado. Ha usado el miedo religioso, el disfraz de demonio y la oscuridad para encadenar el deseo del joven. De día es su suegra, de noche es el monstruo que la vigila. Fíjense en la ironía perfecta. La máscara Hanya representa a la mujer que los celos convierten en demonio. Y eso es exactamente lo que está pasando en esta acción, en esta película.
Ya no está actuando como una demonio, se está convirtiendo en uno. Mientras tanto, Hashi espera al joven que ya no llega. La película le da un final tan brusco como el mundo en el que vive. Una noche, un soldado famélico y desertor entra en su choza buscando comida. Hashi lo enfrenta y el vagabundo lo mata sin ceremonia alguna. Así, sin gloria y sin drama. El gran macho deseoso muere por un puñado de comida, igual que mató a Kishi. Igual que mueren todos en este mundo. La guerra no perdona a nadie. Y entonces llega la noche final, la noche de la tormenta. Llueve a cántaros sobre el juncal. El joven, que no sabe que Hashi está muerto, decide desafiar al demonio. Sale corriendo bajo el aguacero, decidida a llegar hasta su amante, pase lo que pase. La anciana se pone la máscara una vez más y sale a interceptarla bajo la lluvia. El demonio aparece de nuevo entre los juncos empapados, pero esta vez la joven, entre el terror y la desesperación, lo esquiva y escapa. La anciana regresa a la choza, derrotada, llorando agua. Y cuando intenta quitarse la máscara, no sale. Tira de ella, forcejea, se araña el cuello. La madera, hinchada por la lluvia, se ha adherido a su piel como una segunda cara. La máscara del demonio no quiere soltarla, como si el disfraz hubiera decidido que ya no es un disfraz, como si el cielo mismo estuviera castigando por profanar a los muertos y por enjaular a los vivos. La anciana pasa la noche entera luchando contra su propio rostro, gimiendo de dolor y de pánico, hasta que al amanecer regresa la joven, y la muchacha se encuentra con esta escena imposible. El demonio que la aterrorizaba durante semanas está de rodillas en su choza, suplicando con la voz de su suegra. La anciana lo confiesa todo, era ella, siempre fue ella. La máscara, el demonio, el infierno, todo era mentira, todo era para retenerla. Y ahora le ruega, le implora que le ayude a quitarse esa cosa de la cara. La joven acepta ayudarla, pero pone una condición, que nunca más se interponga entre ella y Hashi. La anciana, desesperada, haga lo que sea. Y entonces viene una de las escenas más brutales del cine japonés. Como la máscara no sale por las buenas, la joven toma un martillo y golpea la máscara puesta sobre el rostro de la anciana una y otra vez, mientras la vieja huye de dolor, hasta que la madera se raja y por fin la máscara se parte y cae. Y debajo de la máscara ya no está el rostro de la anciana. Está un rostro destruido, desollado, sangrante, desfigurado, idéntico al rostro del samurái muerto en el pozo. La máscara le ha arrancado la cara y contagiado su maldición. La película nunca lo aclara y no necesita hacerlo. El mensaje es el mismo. Quien se pone el rostro del demonio se queda con el rostro del demonio. La joven mira a este rostro monstruoso y hace lo único que puede hacer: gritar. Grita: ¡un demonio! Y sale huyendo despavorida por el juncal. Ahora, huyendo no de una máscara sino de su propia suegra. Y la anciana corre tras ella, con la cara en carne viva, o el cielo gris y pesando entre las cañas, persiguiendo a la muchacha mientras grita una frase que te queda clavada para siempre. No soy un demonio, soy un ser humano. La joven llega al borde del agujero, eso de los muertos. El que se ha tragado a tantos y lo salta limpiamente cayendo del otro lado. La anciana llega detrás al mismo borde y salta también. Y ahí, con la anciana suspendida en el aire, en pleno salto sobre el abismo lleno de cadáveres, gritando que es un ser humano. La película termina. Corte a negro. No sabemos si cae al pozo o si llega al otro lado. No sabemos si sobrevive o si el agujero finalmente reclama la que tanto lo alimentó. Shindo nos deja congelados en ese instante a mitad del salto entre lo humano y lo monstruoso. Y esa es la pregunta con la que nos deja Onibaba. ¿En qué momento exacto una persona deja de ser persona? La anciana no nació demonio, la hicieron demonio el hambre,
La guerra, el abandono, el miedo a morir sola. Ella mataba para comer, mintió para no ser abandonada. Se puso una máscara para dar miedo y la máscara terminó siendo su verdadero rostro. En Onibaba no hay fantasmas ni magia. El único monstruo es la necesidad humana llevada al límite. El juncal sigue haciéndose con el viento. El agujero sigue abierto, esperando. Y en algún lugar entre las cañas, quizá todavía resuene ese grito. Soy un ser humano. Esta película es una buena película, pero es definitivamente un poco complicada de ver, a pesar de que dura 1 hora y media. Porque es muy de su época. El ritmo es lento. Y es un error que hoy en día pues creo que definitivamente ya no es tan efectivo, ¿no? Como está contado. Sin embargo, el subtexto, la crítica entre líneas, el análisis exploratorio que hace el director, que es el que acabo de hacer notar, pues es lo que funciona realmente, ¿no? Es una película fuerte, es una película poderosa y por eso le doy un 8. Y pues nada, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.